Buenas tardes, vamos a iniciar con la grabación de este video para el desarrollo de la actividad que se dejó para esta sesión y hablaremos acerca de los trastornos de la personalidad más comunes en hombres y mujeres. Para dar inicio a esto, retomaremos un poco de forma generalizada cuáles son los aspectos más significativos de los trastornos de la personalidad y entendemos que es un patrón permanente inflexible cuya experiencia es interna y que se aparta acusadamente de las expectativas cultural del sujeto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir un poco en contra de las generalidades o de los elementos generales establecidos como parámetros de normalidad, entre comillas. También recordamos que tiene su inicio en la parte de la adolescencia o que podemos comenzar a identificar ciertos rasgos de comportamiento que pueden darnos señales de existencia de algún trastorno y los mismos se van a corroborar en la parte al inicio o al principio de la edad adulta. También necesitamos o recordemos que estos patrones inflexibles son desadaptativos, como ya lo habíamos mencionado, pero que van a generar un deterioro funcional significativo o un malestar subjetivo. Y existen 6 criterios para poder identificar estos trastornos de la personalidad y que no nos caigamos en errores al momento de poder identificarlos o poder diagnosticarlos en determinado momento. Estos criterios establecidos de la A a la F tienen las siguientes características. En el primero, que se van a manifestar por lo menos dos de las siguientes áreas: la cognitiva, afectiva, interpersonal o de control de los impulsos. Después, el patrón observado es inflexible y se puede extrapolar a muchas situaciones personales y sociales. El patrón causa que haya un notable deterioro a nivel social, laboral o de áreas significativas de la actividad del individuo. El patrón observado se prolonga en el tiempo y se puede descubrir que su origen se remonta a la adolescencia o al principio de la edad adulta, como también ya lo habíamos mencionado. El patrón no es atribuible a un signo o síntoma de otro trastorno mental y no se debe observar en el patrón algún efecto fisiológico de alguna sustancia ni enfermedad médica, entre otras características. Hablaremos ahora acerca de estos trastornos, pero poniendo como ejemplo el trastorno de la personalidad antisocial con los dos sujetos que aquí vemos, que es conocidos por mucho, quienes son Ted Bundy y Charles Manson, que tuvieron un desarrollo de conductas de gran impacto en su momento. Ted Bundy era uno de los principales o primeros homicidas seriales realmente identificados y atrapados por la policía en su momento, y Charles Manson, que logró movilizar a esta gran cantidad de personas para llevar a cometer cierto comportamiento. Bueno, estos dos sujetos tienen o cumplen dentro de los rasgos de la personalidad antisocial, pues esta se generaliza por tener un patrón de desprecio y violación de los derechos de los demás. Comienza en la infancia, tiene esos destellos en la adolescencia y se continúa hasta la edad adulta. Y se va a establecer que este sujeto, para poderlo diagnosticar, debe tener al menos 18 años y debe tener síntomas de trastorno disocial antes de los 15 años también. El trastorno límite o borderline de la personalidad es un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, de la autoimagen y la afectividad, y tiene una notable impulsividad que comienza a principios de la edad adulta y se da en diversos contextos. Lo primero es que los sujetos con trastorno límite de la personalidad realizan frenéticos esfuerzos para evitar un abandono real o imaginario. Y ponemos como ejemplo a esta actriz, Angelina Jolie, por las características que han acontecido a lo largo de su vida, o al menos es lo que he podido identificar por la información que busqué, donde estas características se van cumpliendo derivado de muchas situaciones. Recordemos que esta persona, junto con su expareja, me parece, adoptaron a una gran cantidad de niños de diferentes razas y etnias provenientes de diversas partes del mundo. También tuvo problemas a nivel alimenticio, teniendo una delgadez extrema que causó mucho impacto en los medios de comunicación. Y el último de los puntos fue cuando decidió amputarse, por así decirlo, ambos senos ante la posible aparición de cáncer de mama, que bueno, en un estudio se supone que había detectado ciertos rasgos y bueno, ella decidió tomar esta iniciativa a pesar de que no se había confirmado en su momento la existencia de alguno de ellos. En algunas declaraciones se dice que fue como forma preventiva, pero bueno, tiene sus aspectos muy marcados de irse a estos extremos. Después, el trastorno esquizoide de la personalidad
donde se caracterizan por las personas, se genera un distanciamiento de las relaciones sociales y restricción de expresión emocional en un plano interpersonal. Y bueno, aquí como ejemplo pongo a este personaje de una serie de los 90, Daria Morgendorfer, donde si bien tenía cierto contacto con las personas en la escuela y en su casa, bueno, ella prefería estar sola, apartarse de toda la interacción social eh, en la medida de lo posible y no tener esta interacción. Pasamos al trastorno esquizotípico de la personalidad, donde estos sujetos suelen tener ideas de referencia, pueden sentirse que tienen poderes especiales y que tienen un control mágico sobre ciertas situaciones. Y pongo como ejemplo a Adolf Hitler, donde, bueno, la historia y la información que hay sobre este sujeto dice que a pesar de haber sido el autor o quien gestionó toda esta revolución alemana a principios del siglo pasado, también tenía ciertos comportamientos bastante extraños que rayaban de lo normal o fuera de lo normal, que esta parte de ser designado casi por una deidad para dirigir al pueblo alemán ante una rebelión y a una opresión sufrida por el resto de los países para extender este famoso Tercer Reich a lo largo de no solamente de Europa, sino de todo el mundo, viéndose como un ser omnipotente que podría casi cambiar el curso de la historia, y lo cual lo hizo, a la historia conocida a su momento, pero también teniendo ciertos rasgos de comportamientos espiritistas o actores espiritistas, basado también o fascinado mucho por las premoniciones, por el aspecto de la influencia, incluso de ciertos aspectos mágicos que pudieran influir en el curso de la guerra, ¿no? También sabemos que tenía demasiados, enemigos que podrían conspirar contra él, pero la idea constante de él ser un ser supremo que no podía morir, incluso en la N cantidad de atentados que tuvo, de los cuales salió ileso, pues ponía en evidencia que pues él era un ser superior que había sido enviado a esta tierra para dirigir al pueblo alemán y llevarlos a su esplendor, o al menos ese era lo que los discursos lo decían en su momento, y pues evidentemente tenía este comportamiento tan excéntrico que llamaba la atención de las personas a un grado tal de un fanatismo que hizo que muchas personas en nombre del Führer, bueno, pues perdieran la vida yendo a la guerra inútilmente, aun cuando ya estaba perdida. Y después pasamos al trastorno histriónico de la personalidad y dice que se caracteriza de forma esencial porque es una emotividad generalizada y excesiva y un comportamiento que busca la atención. Y bueno, pongo como ejemplo aquí a un personaje de la farándula, no sé si sea actriz o a qué se dedique, pero es Kim Kardashian, que junto con su familia tiene este programa donde documentan su día a día y todo lo que les ocurre en su día a día, pero siempre está en el foco de atención, siempre están teniendo este comportamiento tan excéntrico o extravagante también, que hace que los medios estén tan al pendiente de ellas, ya sea por sus relaciones interpersonales, o porque se distanció de tal persona, o por los conflictos que pueden llegar a tener a nivel familiar y bueno, siempre están en el ojo del huracán, como se dice coloquialmente, pero siempre el foco o la atención centrada en ellos, en su acción y en lo que está ocurriendo. Pasamos al trastorno de la personalidad narcisista y como ejemplo pongo este personaje, el personaje, no al actor, aclaro, al personaje de esta serie que está muy en boga en la actualidad, de Lucifer, que se encuentra en Netflix y con ciertas características muy marcados. Entonces, este trastorno de la personalidad dice que tiene un patrón de grandiosidad, necesidad de admiración y empatía y empieza en la etapa adulta o a principios de la etapa adulta en diversos contextos. Dice que o los sujetos que presentan este trastorno tienen un sentido grandioso de autoimportancia, o sea, no hay nada más importante que ellos, no hay nada más relevante que ellos, y es habitual en ellos el sobrevalorar sus capacidades y exagerar sus conocimientos y cualidades, con lo que frecuentemente da la impresión de ser jactanciosos y presuntuosos, o sea que ellos, aparte de ser el centro de atención, bueno, son lo único, lo mejor y están por encima de todo lo demás habido o por haber. De forma general, bueno, hablamos que los trastornos de la personalidad son muy marcados, ya lo hemos abordado también en las sesiones, ciertos elementos que nos ayudan a identificarlo, pero vamos hacia ciertas conclusiones. De acuerdo con la OMS,
alrededor del 10% de la población mundial padece algún trastorno de la personalidad. Aquí, si bien se trataba de hablar de cuál es la predominancia entre hombres y mujeres, como tal no pude encontrar un dato que lo especificara de manera básica, bueno, estadística, que me dijeran, no sé, el 80% hombres, 20% mujeres, sino que la información de manera general decía que el 10% de la población lo padece, pero también que las mujeres se describe una mayor prevalencia de los trastornos de personal del tipo límite, histriónico y por dependencia, mientras que en los hombres se observa una mayor incidencia en los trastornos de personalidad esquizoide, esquizotípico, antisocial, narcisista y obsesivo compulsivo. Sería la clasificación que podría hacer en este punto. Y bueno, los ejemplos que traté de dar o que les hablé con antelación estaban enfocados a este punto de quizá no el porcentaje puntual, pero sí en cuáles se encuadran más hombres y mujeres. La tercera conclusión a la que llegamos es que el trastorno de la personalidad por evitación parece tener mayor frecuencia en las mujeres que en los hombres. Y también necesitamos tomar en consideración que las conductas biológicas del hombre y de la mujer se derivan del sistema nervioso y sus patrones primordiales están impresos en la carga genética. ¿Qué significa eso? Que mucho influye el género de la persona que lo padezca, las condiciones de vida que haya tenido, el proceso de desarrollo y la interacción incluso con el contexto para que se pueda llevar a cabo uno de estos. No es determinante, si bien hay una prevalencia en hombres y mujeres, como en el punto anterior se mencionaba, pero no es determinante que por ser hombre padezcas tal cosa o por ser mujer padezcas tal. Y la última es que se han establecido diferencias anatómicas, fisiológicas, hormonales, psicopatológicas y culturales entre los géneros que influyen sobre el temperamento y el desarrollo de estos trastornos. Eso es bien importante tomarlo en consideración, ya que, bueno, en la información que recopilaba se hablaba que las personas los estudios realizados a las personas con trastornos de la personalidad se centraban principalmente en hombres y se excluía a las mujeres. Posteriormente se comenzó a incluir a las mujeres en este punto eh, para poderlas diagnosticar también acorde a sus características y no solamente a los parámetros generalizados que establece o que se establecían hacia el estudio de los hombres. Y pues sería en tanto a las generalidades que puedo manifestar para la realización de esta actividad y esperando nada más la evaluación correspondiente. Muchísimas gracias por su atención.